En el brunce cumpleaños de mi madre, llegué con mis hijos vestidos de domingo. Mi padre me miró fijamente a los ojos y dijo, no deberías haber venido. No dije ni una palabra, simplemente me di la vuelta con mis hijos y me fui en el coche. Una hora después, mi hermana llamó, ¿por qué bloqueaste la cuenta? Mamá está llorando. Estaba tan conmocionada que apenas podía hablar. Mi padre nunca me había hablado así antes. No de esa manera. No delante de mis hijos. No en el cumpleaños de mi madre. Acabábamos de entrar al patio, yo sosteniendo una fuente tapada en una mano y mi hijo menor agarrando mis dedos con la otra. Los niños llevaban camisas de botones a juego, con el pelo peinado y arreglado. Se esforzaban mucho por verse bien. Incluso habíamos parado en el supermercado esa mañana para comprar las flores favoritas de mamá. Se suponía que era una sorpresa. La vi a ella primero, mi madre, poniendo platos de papel en la mesa del jardín, charlando con mi hermana cerca de la parrilla. Todo parecía normal. Globos en la valla, una pancarta de feliz cumpleaños sobre la puerta corrediza, música sonando a bajo volumen a través de un altavoz Bluetooth. Parecía cualquier otra reunión familiar. Por un segundo, pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza. Quizás este año sería diferente. Entonces mi padre se acercó. No sonrió. No miró a los niños. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, como si hubiera estado esperando este momento. Y entonces lo dijo, no deberías haber venido. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Mis hijos se giraron para mirarme, confundidos, esperando que dijera algo. Lo que fuera. Mi hijo mayor apretaba la pequeña bolsa que él mismo había decorado. Dentro había una vela y una tarjeta, una que escribió la noche anterior después de preguntarme cómo se deletreaba agradecido. El silencio pareció interminable. Me di la vuelta. Sin dramas, sin gritos. Simplemente caminé de regreso al coche con los niños siguiéndome, todavía tratando de entender lo que acababa de pasar. Nos fuimos con una fuente tapada todavía en mi regazo y sus regalos sin abrir. Ni siquiera entré en el garaje al llegar a casa. Simplemente aparqué, me quedé sentada y miré el salpicadero durante un largo rato mientras los niños entraban. Fueron los únicos que no me pidieron que me explicara. Una hora después, mi hermana llamó. No contesté. Luego llegó el mensaje. ¿Por qué bloqueaste mi cuenta? Mamá está llorando. Le había dado acceso a mi cuenta de Amazon hace 5 meses para que pudiera pedir vitaminas y algunas cosas para la casa. Terminó gastando más de $2.500 en velas, cremas para la piel y cojines decorativos. Nunca dije una palabra. Hasta ahora. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaron que me sentiría culpable, que cedería como siempre. Lloraría un poco, me disculparía y preguntaría qué había hecho mal, pero no lo hice. Esta era la última vez que les permitiría hacerme sentir como una extraña en mi propia familia. Los mensajes de texto comenzaron menos de una hora después de que llegamos a casa. Todavía estaba en la cocina tratando de quitarme de las manos el olor a pastel de café y humo del patio cuando mi teléfono se iluminó. Eran de mi hermana. Primer mensaje, ¿por qué bloqueaste mi cuenta? Segundo, mamá está llorando. Dice que arruinaste su cumpleaños. Luego vino la sarta de culpas. ¿Qué te pasa? Ni siquiera dijiste nada. Simplemente te fuiste. Los niños parecían tan confundidos. Papá dijo, estabas siendo dramática. De nuevo, nadie mencionó lo que él me dijo. Ni una sola persona repitió la frase que destrozó la poca esperanza que me quedaba. No deberías haber venido. Aparentemente, ese no era el problema. El problema, a sus ojos, era que me fuera. En silencio, sin un arrebato que pudieran usar en mi contra más tarde. No les di el drama que esperaban. Les di silencio, y eso los volvió locos. No respondí. En lugar de eso, me senté en el sofá con los niños. Estaban comiendo palomitas de microondas y viendo unos dibujos animados sobre perros espaciales. Mi hijo menor apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, el abuelo fue malo. Pero todavía me gusta la abuela, solo que hoy no. Eso casi me rompe. Le besé la cabeza y no dije ni una palabra.
Fueron los únicos que no me pidieron que me explicara. Ni siquiera había planeado bloquear la cuenta de mamá. La había dejado usarla durante 5 meses. Dijo que necesitaba pedir un humidificador y quizás algunas multivitaminas. Le dije, claro. No estaba rastreando los pedidos a diario, simplemente lo dejaba pasar, pensando que sería razonable. Pero no lo fue. Pidió velas de lujo, cojines de diseño, bombas de baño carísimas, un juego de cuchillos para carne que nunca usaría y 3 marcas diferentes de colágeno en polvo. Revisé el total. $2.587,43. Todo a mi nombre. Y aún así lo habría dejado pasar. Juro que lo habría hecho si no hubiera sido por ese momento en el jardín. Así que la bloqueé, cancelé su inicio de sesión, eliminé su dirección guardada, borré el método de pago y luego me quedé sentada mirando la pantalla de mi ordenador, con el corazón latiéndome con fuerza, y me di cuenta de algo más grande. Me necesitaban más de lo que jamás admitirían. Durante 4 años, había estado pagando sus facturas de los servicios públicos. En silencio. Nunca lo pidieron, simplemente lo esperaban. Mamá mencionaba de pasada que la factura de la luz estaba atrasada, antes de darme cuenta, estaba transfiriendo dinero. Papá siempre dejaba el correo sin abrir en montones. La mitad de sus servicios estaban vinculados a mi dirección de correo electrónico porque yo era la única que podía recordar las contraseñas. Entré en el portal de servicios públicos uno por uno y cancelé cada pago automático. Agua, gas, electricidad, internet, todo desaparecido en 5 minutos. Ese fue el momento en que algo cambió. No solo la ira o la decepción, sino la comprensión de que ya no tenía que hacer esto. No les debía comodidad. No les debía paz. Querían tratarme como una extraña, pues entonces podrían aprender a vivir sin la hija que mantenía las luces encendidas. Comenzó a la mañana siguiente, justo antes de las 10. Estaba en medio de ayudar a mi hijo menor a pegar un cohete de papel cuando comenzó el cambio de poder. Solo que esta vez no fue en mi casa. 3 llamadas perdidas, todas de mi hermana. Luego, el primer mensaje de voz. Hablo en serio, Liz. Esto se está yendo de las manos. Mamá dice que no puede iniciar sesión en Amazon, ¿qué hiciste? Luego otro, más enfadado. ¿De verdad eres tan rencorosa? Dijo una cosa mal y estás actuando como si hubiera quemado la casa. ¿Madura? Luego llegó el tercero, con una risa nerviosa. El wifi se acaba de cortar en casa de mamá durante su Zoom del club de lectura. Está desesperada. Papá intentó reiniciarlo pero ni siquiera pudo encontrar el módem. Ese mensaje de voz lo reproduje 2 veces. No tenían ni idea de lo que estaba pasando todavía. Estaban confundidos, dando palos de ciego, todavía pensando que esto era una rabieta de la que me recuperaría. Pero nunca habían vivido sin que yo interfiriera antes. No tenían idea de cuánto había estado haciendo detrás de escena, cuánto de su vida funcionaba gracias a los sistemas que yo había configurado. A las 2 de la tarde, recibí la primera señal real de que estaban empezando a entender. Un mensaje de mi madre, solo 4 palabras. ¿Cancelaste todo? Sin puntuación, sin explicación, solo eso. No sonaba como su tono habitual. Sonaba asustada, expuesta. No respondí. 2 horas después, la compañía de gas debió de haberlos llamado porque recibí otro mensaje. Esta vez no tenemos agua caliente, ¿qué van a pensar de ti los niños cuando sean mayores? A ese le hice una captura de pantalla, solo para recordarme por qué estaba haciendo esto. No estaba preocupada por el gas. No estaba preocupada por sus nietos. Estaba preocupada por su imagen, por el control, por perderme como el chivo expiatorio de la familia. Y justo cuando pensaba que no podían retorcer más el cuchillo, envió un seguimiento. Has estado inestable desde que Jason murió. Todos lo decíamos. Solo nos estás dando la razón. No grité. No lloré. No respondí. Simplemente me senté en la mesa de la cocina durante un largo rato mirando ese mensaje mientras mis hijos corrían por el jardín con espadas de papel y manchas de ketchup en sus camisetas. Los vi reír. Los vi ser libres. Yo no quería esta guerra, pero ellos la trajeron. Usaron mi dolor en mi contra, mi generosidad,
mi silencio. Así que, sí, cancelé los servicios públicos. Sí, bloqueé el acceso a Amazon. Sí, me aseguré de que sus bandejas de entrada de correo electrónico se llenaran de recordatorios de pago que no sabrían cómo manejar, porque por una vez iban a sentir la incomodidad en la que me habían hecho vivir durante años. Y aún no había terminado. Al tercer día, la tormenta golpeó con toda su fuerza. Mi hermana me dejó 3 mensajes de voz en un lapso de 20 minutos. No los escuché al principio. Estaba ocupada ayudando a mi hijo mayor a hornear galletas para una recaudación de fondos de la escuela. Insistió en que fueran con pepitas de chocolate, sin frutos secos, porque el abuelo siempre quitaba los frutos secos de todos modos. Se rió cuando lo dijo, pero me di cuenta de que sabía que algo había cambiado. Ni siquiera él preguntó por volver a verlos. Alrededor de las 5 de la tarde, sonó el teléfono fijo. Nadie usa ese número nunca, excepto los teleoperadores y el banco, pero esta vez era un número del vecindario de mamá y papá. Dejé que saltara el buzón de voz. 30 segundos después, apareció un nuevo mensaje. Lo puse en altavoz, pensando que serían más súplicas, más lágrimas falsas. No lo era. Era el señor Carlson, el vecino de al lado de papá. Sonaba alterado. Dijo que había agua inundando su entrada y llegando a la calle. Dijo que alguien había intentado abrir el grifo exterior y lo había dejado abierto. Aparentemente, las tuberías se rompieron cuando se cortó el gas y el calentador de agua se apagó. Todo el espacio bajo la casa estaba empapado. Me senté en la mesa y escuché de nuevo. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo extraño. Papá no me había llamado él mismo. Ni una sola vez. Mamá y mi hermana corrían presas del pánico, pero él estaba en silencio. Ni siquiera había intentado enviarme un mensaje de texto. Revisé mi correo electrónico por curiosidad. Un nuevo mensaje de la compañía eléctrica. El método de pago registrado había sido rechazado 2 veces. El servicio estaba pendiente de desconexión en 24 horas. Sería muy fácil arreglarlo. Un solo clic. Pero no lo hice. En cambio, abrí una carpeta privada que había mantenido en mi portátil durante años. Capturas de pantalla, mensajes, notas que había tomado después de cada discusión en días festivos. Cada vez que me llamaban dramática, cada vez que mi madre me menospreciaba delante de los niños. Cada vez que me hacían sentir que no era más que la viuda con cargas. No pensaba usarlo hasta que mi hermana envió un último mensaje esa noche. Sabes que está enfermo, ¿verdad? Tiene una cita la semana que viene para una gammagrafía. Pero supongo que eso no te importa. Eso me detuvo. No lo sabía. Nadie me lo había dicho. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Insegura de si era verdad o solo otra manipulación, pero algo dentro de mí se resquebrajó ligeramente. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a mi padre. Sonó 5 veces, luego saltó al buzón de voz. Estaba a punto de colgar cuando alguien contestó, pero no era él. Era mi madre. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Estábamos esperando a que te quebraras, dijo. Y aquí estás. Luego colgó. Ahí fue cuando me di cuenta. No estaban en pánico porque se estuvieran desmoronando. Estaban en pánico porque se dieron cuenta de que ya no podían controlarme. Y ahora estaban probando una nueva táctica. Pero era demasiado tarde. Habían confundido mi silencio con debilidad. Olvidaron que el silencio también puede significar planificación. Y yo tenía planes. La mañana después de esa llamada, no me levanté de la cama de inmediato. Los niños se habían servido cereales y estaban viendo dibujos animados en silencio. Sabían que necesitaba descansar y, sinceramente, agradecí el espacio. Simplemente me quedé allí mirando al techo, pensando en todo, en Jason, en cómo solía decir, no le debes paz a la gente si siguen quemando tu casa. Finalmente entendí lo que quería decir. Para el mediodía, mamá y mi hermana habían vuelto a cambiar de táctica. Esta vez, era la compasión. Mamá envió un largo mensaje diciendo lo cansada que estaba. Lo dura que había sido la vida desde que la excluí. Que papá no estaba bien. Luego vino una foto.
Papá sentado en su porche con una manta sobre las rodillas. Mirando a lo lejos como si tuviera un pie en la tumba. Quizás habría funcionado hace 2 semanas. Quizás habría ido hasta allí, llorado, suplicado por la paz. Pero no ahora. En cambio, hice algo que debería haber hecho hace años. Llamé a las compañías de servicios públicos y transferí todo completamente fuera de mi nombre. Sin retenciones parciales, sin saldos pendientes, todo desaparecido. Le dije al representante que eliminara mi correo electrónico y número de teléfono de cada cuenta. Fue extrañamente satisfactorio deletrear el nombre completo de mi madre y decir que ella misma tendría que crear una nueva cuenta. Luego inicié sesión en la cuenta de Amazon por última vez, imprimí los recibos de todos sus pedidos y los metí en un sobre de Manila. Sin nota, sin explicación. Conduje hasta su casa y lo dejé en el buzón. Mientras me alejaba, vi moverse la cortina. Esa noche, mi hermana lo intentó de nuevo. «Realmente no te importa», escribió. «¿Dejarías morir a tu propio padre solo para demostrar tu punto? Espero que te sientas poderosa ahora». No respondí porque sabía algo que ella no sabía. Los niños y yo habíamos sido invitados a quedarnos con uno de los compañeros del ejército de Jason y su esposa durante el fin de semana. Vivían a 3 horas de distancia en un pueblo tranquilo con un lago. Los niños ya estaban empacando trajes de baño y juegos de mesa. Necesitaba estar rodeada de gente que supiera lo que era la amabilidad. Gente que no viera mi dolor como una debilidad, gente que no tratara mi utilidad como un servicio de suscripción. Apagué mi teléfono. Salimos temprano a la mañana siguiente. Mientras salíamos de la ciudad, mi hijo menor miró por la ventana y preguntó: «Mamá, ¿ya no vamos a volver a casa de la abuela?» Le dije: «No». Él asintió. «Bien». Ni siquiera sonrió a mi tarjeta. Dolió, pero también se sintió como un cierre. Esa fue la última vez que supe de alguno de ellos. Han pasado 4 meses. Sin llamadas, sin mensajes de texto, nada de mi madre, mi hermana o mi padre. Solo puro silencio vacío. Al principio, pensé que dolería más, que los extrañaría, que sentiría la culpa arañándome en los momentos de silencio después de que los niños se acostaran, cuando los platos estuvieran lavados y la casa estuviera quieta, pero no fue así. El silencio se sentía limpio. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue quien sí se puso en contacto. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. «Hiciste bien en alejarte». Sin nombre, sin detalles, solo eso. Lo miré durante casi 1 hora antes de responder: «¿Quién eres?». No hubo respuesta. A la mañana siguiente, recordé el sobre que dejé en su casa. El que tenía todas las compras de mamá. Recordé haber metido dentro un recibo que no le pertenecía. Un cargo de $46 por algo que mi hermana pidió hace meses, un seminario en línea sobre cómo lidiar con padres narcisistas. Nunca le pregunté al respecto. Nunca mencioné que lo vi. Ahora, me pregunto si fue ella quien envió ese mensaje. Una semana después de eso, recibí una carta por correo. Sin remitente. Dentro había una foto de Jason, una que nunca había visto. Estaba sentado en un banco en el extranjero, con el sol en la cara, sonriendo con una lata de refresco en la mano. Pegada en la parte de atrás había una nota con una letra diminuta. Él siempre decía que tú eras la más fuerte. Solo que aún no lo creías. Todavía no sé quién la envió. Quizás uno de los chicos de su unidad. Quizás alguien que escuchó lo que pasó, pero aterrizó en mi buzón como un punto final al final de una oración que he estado tratando de terminar durante años. En cuanto a mis padres, no sé si sus luces volvieron a encenderse. No sé si encontraron a alguien más para arreglarles las cosas. No sé si papá alguna vez se hizo esa gammagrafía o si mamá alguna vez descubrió cómo pedir sus vitaminas sin mí. Y he dejado de preguntármelo. Lo que sí sé es esto: ya no estoy en el chat de grupo. Ya no soy el plan de respaldo. Ya no soy a la que llaman cuando todo se derrumba. Y nunca me he sentido más en paz. Los niños y yo estamos bien. Reímos más. Dormimos mejor. Ya no caminamos sobre cáscaras de huevo. Y algún día les contaré toda la historia.
No para ponerlos en contra de su familia, sino para mostrarles cómo es finalmente elegirse a uno mismo. Porque lo único más poderoso que la venganza es alejarse tanto que ni siquiera pueden encontrarte para suplicar. Y yo ya me he ido. La primera actualización, 8 días después de que apareciera la carta con la foto de Jason, pensé que quizás todo se había calmado por fin. Los niños habían vuelto a su rutina. Yo dormía mejor y la casa tenía ese ritmo tranquilo que solo llega después de que el caos se desvanece. Entonces llamaron a la puerta. Era un jueves por la mañana, poco después de las 7. Estaba haciendo gofres y los niños discutían sobre qué sirope era el sirope oficial de los gofres. Apenas escuché los golpes por encima de sus voces. 3 toques lentos. No urgentes, casi educados. Abrí la puerta esperando quizás una entrega, pero no había nadie allí. Solo una caja, de papel marrón liso, sin remitente, sin ninguna marca. La metí dentro, medio esperando que fuera algún paquete pasivo-agresivo de mi madre, pero era demasiado pequeña para el drama. Cabía perfectamente en la palma de mi mano. Cuando la abrí, dejé de respirar. Dentro estaba mi anillo de bodas. El que perdí hace 2 años después de que esa horrible fuga de la tubería nos obligara a mudarnos a aquel alquiler temporal. Pensé que se había deslizado por un conducto de ventilación o a la basura. Busqué por todas partes. Incluso culpé a la señora de la limpieza en mi cabeza durante meses antes de dejarlo ir. Y ahora aquí estaba, en una pequeña bolsa de terciopelo, intacto, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Sin nota, sin ninguna pista de quién lo envió. Nada. Revisé las grabaciones de la cámara del porche. Quienquiera que lo dejó sabía exactamente cómo evitar ser visto. Era como si conocieran mis ángulos, mis hábitos, incluso mi horario matutino. Sostuve el anillo en mi mano durante mucho tiempo antes de guardarlo. Al principio, pensé que quizás era alguien de la unidad de Jason. Quizás lo encontraron de alguna manera. Quizás viajó a través de manos y hogares hasta que regresó a mí. Pero algo en ello se sentía reciente, demasiado limpio, demasiado preciso. Y ahora no puedo quitarme la sensación de que alguien está observando el borde de mi vida. Alguien que sabe lo que he hecho, de lo que me he alejado, alguien que no ha terminado de hablar. No sé quiénes son, pero creo que se están acercando.